Bueno, de nuevo retomando identidad espiritual y viendo cómo anduvieron en la semana, cómo se llevaron con el cuestionario. No, a mí me pasó que, todo bárbaro, pero cuando empezás a pensar más profundamente, te das cuenta que hay cosas. Sí. Por ejemplo, mis padres han sido muy buenos, pero también me transmitieron el miedo, un poco de miedo. Cuidado de esto, ¿no? Desde chica. ¡Ay, no te vas a caer! Y uno no se da cuenta hasta que no responde esas preguntas que están tan bien elaboradas, ¿no? El miedo. Alguna otra cosa como... No hace falta tampoco que contemos. te explayes. Eso siempre lo aclaramos porque algunos por ahí se siente... Era una guía, es una guía como para que nos demos cuenta. Algunos tienen libertad de contar como las cosas que yo les conté la otra vez porque fueron en público, ¿no? Que ayudan. Pero la idea de esto es que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a identificar, así como vos identificaste esos miedos, aquellas cosas que por ahí todavía quedan y hay que tratar, hay que sanar, ¿no? Pero sí, hay cosas que uno pensaba que no estaban, pero estaban ahí. Es como la basura bajo la alfombra, ¿no? A veces, ¿no? Un poco la idea era esa con este cuestionario, que nos ayude a eso. Y hoy vamos a continuar con lo que sigue en el punto A, porque llegamos hasta ahí, ¿no? hasta el cuestionario. Y algo fuimos hablando de lo que sigue, pero vamos a leer el punto A. Adri, ¿podés? Sí. La herencia que podemos anular. La herencia biológica, el código genético biológico con el que nacemos, está relacionado con nuestros ancestros. No lo podemos evitar, pero nadie no nos puede obligar a mantener las mismas conductas, hábitos o tradiciones que caracterizaron la historia familiar. ¿Sigo? Sí. 1. La herencia cultural. Las conductas no son herederas, son aprendidas. Por lo tanto, se puede desprender cuando confrontamos la enseñanza bíblica con la cultura de la sociedad en la que vivimos. Nos damos cuenta que hay cosas que debemos desechar y cosas que debemos incorporar si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 2, 1 y 3, Santiago 1, 21 y Colosenses 3, 5, 17, Efesios 2, de 1 y 2. ¿Sigo? Bueno, mientras van buscando esos textos, repasemos. En el punto A al principio decimos que bueno, lo que es genético forma parte de nuestra naturaleza. Pero nadie nos puede obligar a mantener las mismas conductas, hábitos o tradiciones que caracterizaron la historia familiar. Las conductas no son heredadas, son aprendidas. Por lo tanto, se pueden desaprender. Cuando confrontamos la enseñanza bíblica con la cultura de la sociedad en la que vivimos, nos damos cuenta de ¿qué? De que hay cosas que debemos desechar y cosas que debemos incorporar si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo de esto habíamos adelantado, así por encima. Porque recuerden, no es que porque tengamos un temperamento heredado vamos a mantener las características o las debilidades de ese temperamento para siempre. Porque cuando entra el Espíritu Santo, ¿recuerdan? ¿Qué pasa? Empieza una obra de santificación, de purificación, a transformar, a limpiarnos. Por eso esa frase me gusta, de que aquellas cosas que uno aprendió y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿se pueden desaprender o no? Sí. Claro, no podemos decir, no, yo nací así. Un patrón mío decía,
el árbol viejo cuando nace torcido, cuando crece torcido, Sí. ya no se puede enderezar. Vaca vieja no agarra trotes. Vaca vieja no agarra trote. O el del Martín Fierro, el que nace barrigón, ¿cómo es? Es añudo que lo faja. Claro, es una especie de campo. Claro. Y uno se excusa en eso, ¿no? No, ya está, ya estoy torcido. Soy así. Claro. El fruto cae al lado del árbol. Entonces estás imitando lo mismo. Oh, Cristina, estás profundo. Se vino filoso. Le llegó la inspiración a Cristo. Ah, Bueno, ¿se entiende la idea? A veces se toman esa frase como excusa, pero en Cristo, ¿somos nuevas criaturas o no? ¿Podemos desechar lo viejo e incorporar lo nuevo, vestirnos del nuevo hombre? Claro que sí. Por eso no tenemos que dejarnos engañar por esas trampas, ¿no? Por esas frases que se usan como excusa. O cuando alguien le dice, o escucha, una esposa le dice al esposo, sos igual que tu papá. O, Bueno, ahí andamos. acá tenemos el momento para O el decir, ¿no? hijo hace algo malo, Ah, es tú, igual es que igual la que tu papá. madre, ¿viste? Sí. Claro, cuando hace algo bueno, No, es igual que tu igual mamá, a mí. sos igual a mí. sí. Menos mal que no está mi familia acá. Porque con los nietos y con los hijos y... Bueno, después les cuento. Pero se ríen de los Calderón. Los Calderones tienen unas características propias. Felipe, el nieto más chico, dice, este es Calderón. Y tiene rasgos de cuando yo era chico también. Sí. Y está mi hermana en Buenos Aires, mi prima está conectada, ¿no? Bueno, ¿qué más Calderón? Somos, bueno, Santiago, Felipe y Cristina, los Calderón de la familia que sobreviven. Entonces, los que están casados con los Calderón dicen, nosotros tenemos que hacer un libro. Dice, porque, claro, ellos van trazando los gustos, las comidas preferidas, las frases comunes, los gustos de los helados. O sea, se están tomando el trabajo y dicen, vamos a escribir un libro, porque todos los Calderón les gusta la milanesa con papa frita, el menú de los Calderón, milanesa. Entonces en Buenos Aires, ¿con qué nos esperan? Con milanesa. Mi suegra contaba que mi esposo, no conoció al abuelo, porque, bueno, como pastores se fueron a vivir a otro lado y el abuelo falleció y él nunca lo vio al abuelo. Y ella se quedó helada, porque un gesto que era del abuelo, él lo había hecho exactamente igual, pero no lo había visto. O sea, hacer el gesto ese... o sea, es tremendo, ¿no? Bueno, yo le llevaba a mis tías, que es el más chico de mis hijos, ¿no? Bueno, Sí, lo conocemos. bueno, la cuestión es que yo le llevaba para que se tomara una pastilla, estaba medio mal no sé si era garganta o del pecho, y yo le decía, tómatela, y él agarró la pastilla, era chico, debe haber tenido menos de 10 años, agarró la pastilla y hizo esto, así al fondo. Así tragaba las pastillas mi suegra, él no la conoció. No. Pero hacía el mismo gesto, más o menos de acá en la garganta. Pero así, claro, yo lo miré diciendo, nadie de los que estábamos más grandes en casa, ninguno hacía eso, pero la abuela sí. Tremendo. Así que cualquier cosa le echamos la culpa a las abuelas. Bueno, por eso decimos que eso es innegable, no podemos ocultar. Pero sí, también en la familia puede haber mañas, puede haber conductas, tradiciones, pero también debilidades, porque cada temperamento tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y por ahí las debilidades también se mantienen, los vicios. Sí, o las enfermedades. Hay predisposición, por eso lo del genograma más se conoce en la medicina que en la parte espiritual, pero
Bueno, nadie va a contar debilidades, ¿no? Desesperadamente. Lo ideal sería sacar No, Claro, bueno, por eso. Eso. El Y lo Espíritu peor, Santo, evitarlo. ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que Él no hace autómatas, no hace robots, sino que manteniendo el temperamento de cada uno, ¿qué hace el Espíritu Santo? Potencia las fortalezas y controla las debilidades y nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? ¿No dice así la palabra? El Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda y eso es lo que tenemos que buscar. Y cuando el Espíritu Santo muestra algo que hay que desechar en nosotros o que hay que cortar, ¿se acuerdan lo de la herencia de Abraham? Sí. Bueno, El barrote negro. mentira, ya no más en mi vida, no quiero estar. Y así con todo. Yo me acuerdo en mi caso, también, ¿no? Venimos de una familia con calderones alcohólicos. Les gustaba el tintillo, decía mi tío. Mi tío un personaje. O sea, había un equipo de fútbol que se anotó en un campeonato. ¿Qué nombre le pusieron al equipo en el campeonato? Tintillo. Eran todo eran. Qué lindo deporte. Cuando Sí. festejaban cosas. Me acuerdo cuando muere mi mamá, tenía 9 años. Mi papá, para ahogar las penas, vieron que a veces están los borrachos que son bravos, que son peleadores, están los otros que son cómicos, y están los que son depresivos. Entonces buscan en el alcohol olvidarse las penas. Se potencia más. Con el tiempo después conoce al Señor y es libre de eso, ¿no? Pero yo me acuerdo de chiquito, los amigos lo traían entre dos y lo acostaban. Lo traían a la pieza porque solo no llegaba. Todo como consecuencia, sí, potenció eso la muerte de mi mamá, pero ya venía de una herencia familiar también ese vicio. Y yo, después de haber conocido al Señor y haber sufrido, porque eso fue en mi infancia, ¿no? Conozco al Señor y yo le digo al Señor, Señor, yo no, porque claro, yo sufría mucho verlo llegar borracho. Imagínense un chico que ve llegar a su papá borracho. O que no puede invitar a los amigos a su casa a jugar porque no quiere que vean al padre borracho. Entonces yo le digo, Señor, yo no quiero que mis hijos me vean así. Y yo, en el nombre de Jesús, yo corto esto en mi vida, todavía siendo un joven, ¿no? Ni siquiera estábamos de novia. Y me acuerdo que hice esa oración. Y bueno, después de eso, mi papá conoce al Señor, empieza a ir a la iglesia, y bueno, la última etapa de su vida fue libre de esa atadura, y todavía vengo manteniendo que mis hijos pero se puede cortar, o sea, cuando tenemos luz del Señor para ver, para distinguir, para discernir esas cosas, podemos cortar, poner la barrita y decir, esto ya no más en mi vida. Entonces, vamos a 1 de Pedro. Ya hemos leído este texto, vamos a recordarlo. 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien. ¿Hemos gustado la benignidad del Señor? Sí. Su amor, su salvación, su perdón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desechar Desechar. nosotros. ¿Qué cosa desechar? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia. Nosotros, porque por ahí escuchamos, Señor, quítame. Calumnias. Y queremos que el Señor haga. Ah, sí, por eso. Sí, Es una orden que tenemos que obedecer nosotros. Desechar. ¿Cuántas de estas parecidas hay? Dejad, ¿no?
son verbos, son acciones que nos toca a nosotros hacer. Es cierto, a veces decimos, Señor, quita. En realidad Señor, debemos pedir ayuda. claro, Señor, quita la mentira. Es una piadosa. No, sí, el Señor nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, ¿qué hay que hacer? Saca, tira. Desechar. Es basura. Desechar. ¿Y qué tomar? ¿Qué incorporar? ¿Qué recibir? La palabra implantada. La palabra. A través de la palabra el Señor nos santifica, nos purifica, nos enseña qué debemos desechar y qué debemos incorporar. Colosenses 3, 5 al 17. La vida antigua y la nueva. Esa la hicieron en el trabajito de la primera clase. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos, pues, como hijos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo. Sí. ¿Qué versión tenemos? Hasta el 17. ¿Dijiste hasta el ¿Hasta 17? el 9? ¿Hasta el 15? Ah, 17. Hasta el 16. Bueno, dale, ¿Sigo? dale. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y soportándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo también en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Haced morir, pues, lo terrenal La minera. en vosotros. O sea que en nosotros hay cosas que tienen que morir. Por eso decía que me gusta esa frase, que hay cosas que se pueden desaprender, podemos sacar, ¿no? Y en Efesios 2, 1 y 2, ese es más cortito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Pero Él los dio vida, dice, ¿no? Vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hay una nueva vida. Y en esa vida en Cristo podemos hacer morir todo eso terrenal, podemos pelear esta lucha espiritual, porque ahí habla Efesios de que hay un espíritu que opera, que trabaja sobre aquellos que todavía no tuvieron la luz de Cristo. Los hijos, habla de los hijos de desobediencia,
nosotros estuvimos ahí, ¿o no? Sí. Todos anduvimos ahí. Entonces, hay una batalla, hay un libro que tiene ese título, La batalla de la mente, o La batalla por la mente, algo así. Y se refiere a esta lucha en nuestra mente. Podemos ahora, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra que nos santifica, que nos purifica, porque vamos aprendiendo, podemos ahora cambiar esos códigos que están acá, o esa manera de pensar que traemos del mundo. ¿Se puede cambiar o no? Sí. Claro que se puede cambiar. Entonces, tenemos que enfocarnos ahí, ¿no? Debemos. No porque todos lo hacen, también yo lo tengo que hacer. Algo que está sucediendo últimamente dentro del mundo cristiano y que es, bueno, negociemos para poder ganar gente o para poder mantener a la gente en la iglesia, concedamos, no seamos tan legalistas, ¿no? Si vienen del mundo así, la Biblia nos dice, así como conocieron al Señor, que así se perseveren en eso, ¿no? Se mantengan así. Entonces ya nadie se quiere casar, nadie quiere pedir la bendición de Dios en el matrimonio. O sea, nada. ¿Por qué? Porque, y bueno, ya todos lo hacen así, y hay iglesias que ya toleran eso, lo aceptan, lo incorporan, pero estamos jugando con fuego. Porque también llegan homosexuales, lesbianas, llegan personas que vienen con una mezcla de creencias, y bueno, Dios te conoce, Dios sabe, ¿no? Esa famosa frase. Dios es amor. Claro. Dios conoce tus debilidades y Él te tolera, te acepta como sos. ¿No escucharon esa frase? Sí. Es cierto. Dios nos acepta, nos recibe con amor, nos tiene paciencia, pero no para permanecer en esa... Claro, no. Nos recibe y nos da la oportunidad del arrepentimiento para cambiar nuestra vida, para formarnos de acuerdo a su voluntad, no a lo que... Si no, entramos a negociar cosas que Dios no negocia. O sea, la palabra de Dios es... como recordamos siempre, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero lo que está en la palabra, mi palabra, dice el Señor, no pasará. Es interesante, por ahí hemos tenido alguna charla, no sin peleas, me acuerdo de una hermana que buscaba en las flores de Bach los recursos para tener paz, para tener serenidad, Claro. y todas esas cosas. Todas las cosas que Dios nos ha dado, que nos ordena, por ejemplo, para dar paz, para que podamos tener paz. Esta es especial la Biblia, la Reina Valeriana. La valeriana. Todo lo que Dios nos da en su palabra lo podemos hacer en su nombre, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo obrando. Y siempre me imaginaba esa relación del Señor diciendo, si yo le estoy ofreciendo, por ejemplo, paz, ¿por qué la van a buscar en otro lado? ¿No? Lo que sí que requiere el tiempo de consagración y de búsqueda de lo que es la palabra de Dios, como hemos leído. Claro. Siempre se busca lo fácil. La tendencia es ir lo fácil sin renunciar. Claro. Entonces, Calmar. Falta de crecimiento, porque es triste, ¿no? Pero esta hermana que decía Héctor, no tenía 2 años de creyente, tenía como 50 años de creyente. Y eso es muy triste, porque al de 2 años hay que discipularle, hay que enseñarle, porque por ahí no entiende mucho. Pero ¿cómo puede ser que pase tanto tiempo y que no haya un crecimiento? No es solamente creer que Dios existe, es creerle a Dios que todo lo que Él nos pide es para nuestro bien, para nuestro beneficio, pero es como que se toma todo lo que sale, ¿no? A ver si es, vamos a probar, a ver esto, lo otro. pero siempre desde el punto de vista, en casos así, que te conviene a vos. Claro. Siempre utilizando la parte que te conviene a vos. Claro. Sí. No es obediencia ni nada, es... El gustito mío. Sí, viste, esto sí, esto no. Acercale el micrófono inalámbrico. Bueno, Ahí lo tenés.
Bueno, vamos al punto 2, la herencia espiritual. Acá vamos a entrar en un terreno un poquito más pantanoso, pero no por eso complicado. Está bien claro, ¿no? La herencia espiritual. A ver, tenemos a Angélica. Sí, bendiciones. ¿Cómo te va? Hermano. Bien. ¿Tenés para leer el punto 2? Sí, aquí tengo. Sí, tengo. La herencia espiritual. Y menos aún debemos aceptar las maldiciones creyendo que lo mismo que le pasó a mi papá, le pasó a mi abuelo y a mi tatarabuelo. Por lo tanto, me va a pasar a mí también. Los pecados cometidos en mi familia no tienen por qué afectarme si yo no quiero. Ezequías 1:8:1 hasta el 20. La iniquidad tiene que ver con ese gen espiritual con el que nacemos. Algunos teólogos lo han denominado pecado original y corresponde a lo que heredamos de Adán y Eva, que pasó a todos los hombres, Romanos 5:2. Esto en lo general, pero en particular nuestra historia personal puede repetir la tendencia a cometer pecados que fueron una constante también en nuestros antepasados, como el patrón de mentiras que vimos en el programa de Abraham, Isaac y Jacob. No obstante, así por Adán entró la iniquidad, que nos lleva al pecado y a su consecuencia. Así también a través de Cristo vino la gracia, la justificación y la vida eterna. En Romanos, solamente por la obra redentora de la cruz se pueden romper esas cadenas de iniquidad y comenzar a escribir una historia diferente. Bien. Tenemos que ir a Ezequiel 18. Del 1 al 20 tenemos la cita. Vamos a ver si... No, vamos a leer del 1 al 20. Es un texto clave, si bien está en el Antiguo Testamento, es un principio espiritual importante, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Leemos ahí en el punto 2 que los pecados cometidos en mi familia no tienen por qué afectarme si yo no quiero. ¿Está claro eso? No podemos usar como excusa, bueno, porque mi abuelo, o porque mi tío, mi papá y todas las historias familiares, bueno, le pasó a ellos, también a mí me va a pasar. No. O sea, si yo quiero mantener esa atadura, va a seguir estando esa atadura. Pero, Pastor, una pregunta. Sí. Esos pecados de nuestros familiares, de nuestros antepasados, como el alcoholismo, ese tipo de vicios, de alguna forma nosotros después que creemos en Cristo nos siguen afectando, porque obviamente nos duele nuestra familia, ¿cierto? Por lo menos en mi caso, mi papá consume alcohol y mis 3 hermanos somos cristianos, y eso de una forma aún nos afecta. Por más que nosotros rompemos con eso y estamos en oración constante con mi papá, de alguna manera nos sigue afectando porque tenemos otra visión y otra creencia, ¿cierto? Claro. Sí, duele. Uh-huh. Nos afecta en el sentido del dolor que nos provoca que esa atadura se mantenga. Pero nosotros, a partir de nosotros para adelante, podemos cortar con eso para no mantenerlo y orar por los que todavía no conocen al Señor en nuestra familia para que lo puedan conocer y a partir de ahí ser libres, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algo de esto en Ezequiel, Ezequiel 18, del 1 al 20. Y después continuamos. Ahí aparece un término también que hemos escuchado o hemos leído, iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es pecado, pero es ese pecado que tiene que ver con esto que estamos hablando. Ese gen del pecado que
que uno recibe por Adán y Eva, por la caída, que se conoce también como el pecado original en algunos sectores. ¿Por qué? Porque Romanos habla de que todos pecaron, ¿no? Pero también, así como por Adán entró el pecado, también por Cristo entró la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y también dice, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, ese pasó a todos los hombres, se está hablando de ese gen espiritual que heredamos por el pecado de Adán. ¿Pero hay solución para el pecado o no? Hay solución. Entonces, vamos a Ezequiel 18, del 1 al 20. A ver. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijos, ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriera con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho, la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Qué bárbaro, ¿no? Había un dicho, si el padre comiere las uvas agrias, los hijos sufrirán la dentera. ¿Qué es la dentera? Claro, ¿a qué se refiere ese refrán? A lo que después se explica en el resto del texto. Y que tenía que ver con eso. Por
por culpa del padre que comió las uvas agrias, los hijos van a heredar la enfermedad de la dentera, que era una enfermedad. ¿Es así? Según lo que dice el texto, ya está, porque los padres cometieron o hicieron algo, la descendencia de esa familia va a tener lo mismo, va a seguir atada a los mismos problemas, los mismos pecados, los mismos vicios. Bueno, decíamos que genéticamente el tema de las enfermedades hay una predisposición, pero en lo espiritual, acá se está refiriendo a algo espiritual, Ezequiel, ¿no? ¿Qué dice Dios? Claramente, y parece que se encarga a propósito de repetir, de repasar, como para que quede claro. En síntesis, el alma que pecare, esa morirá. No podemos decir, bueno, la culpa la tiene mi papá, o bueno, soy así. Bueno, pero si acá el hijo decidió no ser como el padre, ¿va a sufrir la misma condena espiritual por ser como el padre? No. Si decidió cortar con eso, volvemos otra vez a la barrita. Decide el hijo no seguir con la conducta o con el estilo de vida de sus antepasados y vive una vida que agrada a Dios. ¿Va a sufrir las consecuencias espirituales? Esa iniquidad familiar, ¿va a ser una atadura para siempre? No, porque él decidió cortar con eso. Esto es importante entenderlo y no dejar que el enemigo use este tipo de argumentos para hacernos dudar de la obra de Cristo en nosotros. La obra que hace Cristo en nosotros a partir del nuevo nacimiento es personal y justamente seguimos ratificando que en Cristo somos nuevas criaturas. Y si nosotros renunciamos a todo lo que pudo haber sido nuestra herencia espiritual, eso no nos va a afectar. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, ¿qué dice Dios? Vivirá. Porque decidió guardar los estatutos del Señor. Entonces esto nos ayuda a afirmar, a aclarar bien esto. El alma que pecare, esa morirá. Y seguimos leyendo sobre el tema de la iniquidad y que solamente al final del párrafo, por la obra redentora de la cruz, se pueden romper esas cadenas de iniquidad y comenzar a escribir una historia diferente. Entonces, en Éxodo 25, ¿qué dice? Acá volvemos a entrar en el terreno complicado. Está bueno, Éxodo 20:15. Algo hablamos también la semana pasada. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién habla acá? ¿Quién dice esto? Dios. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Está hablando de que no es solo sobre el padre, sino sobre los hijos del padre. Pero ¿cómo? Si acabamos de leer en Ezequiel que el hijo no va a heredar el pecado del padre, pero ¿por qué no lo va a heredar? Porque decidió cortar el hijo y no seguir con la conducta del padre. Ahora acá hay una especie de maldición sobre la familia de los que aborrecen a Dios. Y Dios dice que va a visitar la maldad sobre esa descendencia de los que le aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. ¡Epa! Es brava, ¿no? ¿Se desdice Dios?
No. Eso tenía que ver, porque eso ¿desde dónde aparece? ¿A partir de dónde aparece? De los 10 mandamientos, después de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cómo sigue la historia? Me encanta el caso de Josías, que también nos ayuda a reafirmar lo que venimos diciendo. Tenemos Segunda de Reyes. No leímos, ¿no? Vamos a leer. Me estoy apurando. Bueno, nos quedan 15. Por lo menos vamos a terminar con este. A ver, Marito. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Éxodo 25. Dentro del contexto de los 10 mandamientos, Dios anuncia que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Parece ser que en este caso, Dios garantiza juicio de maldición sobre los que le abandonan para adorar y rendir culto a otro Dios. En el mundo del ocultismo y la brujería, se estira a echar maldiciones a las personas en cuestión y también a su descendencia, y se consideran maldiciones a los hábitos, vicios, tendencias pecaminosas o desgracias que pasan por la historia familiar, repitiéndose en cada generación. Pero como habíamos visto, todo eso ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Si alguien sigue atado, es porque quiere o porque ignora el alcance de la obra de Cristo y la autoridad que tiene sobre el reino de las tinieblas. 1. Caso de Josías, hijo de Amón, nieto de Manasés y bisnieto de Ezequiel. Bueno, para ahí un ratito. Vamos buscando. Segunda de Reyes. Antes de entrar en la historia de Josías. Vamos entendiendo algo de esto de las maldiciones generacionales. Sí. Por un lado, vemos que Dios hace justicia en base a sus mandamientos y castiga a aquellos que le desobedecen, le dan la espalda, violan su pacto. Y ahí clarito habla de algo que no solo afecta, en este caso, al padre, sino a la descendencia, ¿no? Vemos que esto también se sigue manteniendo dentro del mundo del ocultismo. ¿Vieron los trabajos que se hacen, se mandan a hacer? Las maldiciones que se echan. Eso de parte de Satanás, no de Dios. Pero mantiene esa característica de hacer que esa maldición que se echa afecte a la descendencia, ¿no? Nos han tocado casos de personas que vienen al Señor atadas espiritualmente por este tipo de pactos familiares también que se hacen y que se transforman en una atadura que se van pasando. ¿Hay victoria sobre ese tipo de ataduras? Sí. Cuando la persona entiende que necesita un Salvador, necesita un libertador en su vida y recibe a Cristo como su Salvador, como su Señor, y renuncia voluntariamente a todo eso, barrita, cortadora, ¿qué pasa? Es libre, se corta eso, ya no tiene más efecto. ¿Qué pasa con el caso de Josías? Nos ayuda, nos ilustra un poco esto que sucede a nivel espiritual. Él sacó todos los ídolos, todo eso, todo. Claro. O sea, si venimos leyendo ahí en Segunda de Reyes, 23, dijimos... Ya de esa época leía yo que viene todo el zodiaco y demás, ¿no? Y se ve hoy en día. Sí, sí. Si leemos desde el comienzo del versículo 23, las reformas que hizo Josías, pero vamos a lo que tenemos ahí en el texto. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Quién lo tiene? No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual.
Si seguimos leyendo, dice, con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Quién fue Manasés? El rey de Jerusalén. ¿Pero qué lazo familiar tenía con Josías? El abuelo es. El abuelo era Manasés. Nieto. No, perdón. Manasés era el nieto. Nieto de- No, Manasés era el abuelo de Josías. ¿Y quién fue el padre de Josías? Amón. David. Amón. Entonces, fíjense que acá tenemos la generación del abuelo que hizo lo malo ante los ojos de Dios. El padre que también hizo lo malo. Pero en la familia, en la historia familiar, aparece Josías. ¿Qué hizo Josías? Hizo lo bueno, eliminó a todos los dioses, o sea, hizo una gran reforma, hizo que el pueblo se vuelva a Dios. ¿Se cumplió con Josías la maldición de la tercera y cuarta generación? No. Vieron que Dios dijo eso. Si vamos al caso de lo que leíamos en Éxodo, Josías también tendría que haber sufrido las consecuencias del pecado de su abuelo, ¿o no? Sin embargo, ¿se cortó o no se cortó? Porque él lo decidió. ¿Se dan cuenta? ¿Qué leímos en el versículo 25? ¿Qué pasó para que se cortara? Se convirtió de todo. Se convirtió. De todo su corazón. Se convirtió. ¿Está claro el principio? No tiene por qué cumplirse esa maldición generacional si uno no la quiere mantener, lo que leíamos en Ezequiel. Se convierte Josías con todo su corazón, hizo lo bueno entre los ojos de Dios y él recibió bendición, no condenación. La condición entonces, ¿cuál es? Para cortar con esa tendencia hereditaria. Convertirse, hacer un poco que Josías se cumple lo que leíamos en Ezequiel del hijo que no quiere mantener la conducta de los padres o de los abuelos. Entonces reafirmamos que la Biblia nos ayuda a entender que todo pasa por nuestra conversión genuina delante del Señor, a entregarle nuestra vida, y a partir de ese momento se corta con eso. Entonces vamos a seguir leyendo, porque leímos hasta... Bueno, el punto 1 lo leímos, caso de Josías. Sí. Sí, hijo de Amón y el... Bueno, el 2. El error de asociar las desgracias al pecado de los padres. Fíjense que este tipo de idea de pensamiento sobrevivía en la época de Jesús. Los discípulos vuelven a traer este tema. ¿Qué dice Juan 9, 1 al 3? ¿Qué historia? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Evidentemente la historia de este ciego de nacimiento era para glorificar al Señor, ¿no? Para que suceda ese milagro de sanidad. Pero ¿qué era lo que se mantenía en el pensamiento de los discípulos? La idea, claro, la idea de que estaba pasando por esa ceguera porque tenía que ver con alguna consecuencia del pecado de sus padres o de él mismo. Y por eso sufrió ese castigo. O sea, sobrevivía en la época de Jesús este pensamiento. Bueno, Jesús dice, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestasen en él. Pero fíjense cómo todavía, inclusive hasta nuestros tiempos, existe esa frase, algo habrá hecho, ¿no? Pero ¿por qué citamos esa frase o recordamos esa frase? Porque vemos que hay alguna desgracia o algo malo,
o le va mal en la familia, o en el trabajo, o tiene un accidente, o una tragedia, o no sé, lo que sea. Y, por algo será. No sobrevive todavía eso. Por eso, cuando uno predica el Evangelio libera. El Evangelio tiene poder para cortar, para derribar, para destruir todos esos argumentos, porque en Cristo ahora somos nuevas criaturas. No es que estamos libres o estamos exentos de peligros o de desgracias o de enfermedades, pero eso no tiene nada que ver ahora. Los discípulos pensaron eso acerca del ciego, ¿no? Pero no quiere decir que porque por ahí nos suceden cosas que uno no desea y parecen que, bueno, tenemos que pedir, tengo que arrepentirme de algún pecado, tendré que pedir perdón sí, todos los días tenemos que pedir perdón, ¿no? Pero a veces asociamos algo malo, desagradable o lo que sea, negativo, que no deseamos para nosotros, que no nos gusta pasar, con algo malo que hayamos hecho. O algo que no está resuelto. Como a Job, que los amigos le preguntaban, ¿algo habrás hecho a Job? Claro, semejante. Mira todas las desgracias que tenés en tu vida. ¿No te tenés que poner a cuenta con Dios? A veces sí. O sea, no es que estoy negando esa realidad. Porque es cierto, si hay algo, si estamos flojos de papeles, Dios no nos va a palmear la espalda y decir, no, quédate tranquilo, no pasa nada. No, pasa. Porque si hay pecado, hay que arrepentirse de ese pecado, o hay que restaurar, o hay que sanar, o hay que pedir perdón, para que haya bendición, ¿no? El Señor nos enseña a levantar manos santas sin ira ni contienda. Si no perdonás a tu hermano, ¿cómo esperás que Dios te perdone a vos? ¿Son principios espirituales esos o no? Si no cumplimos con eso, no podemos esperar que nos vaya bien, tengamos el éxito en la vida o que Dios nos bendiga. Dios bendice a sus hijos, pero también nosotros, como leíamos, tenemos que hacer nuestra parte. Porque habla de los hijos de desobediencia. Claro. Pero el otro extremo es esto que venimos hablando, ¿no? Asociar todo lo malo o la enfermedad o las pruebas en la vida, las luchas, con algo que heredamos o que es una atadura en nosotros. No, o sea, si nosotros cortamos con eso, si nosotros luchamos contra eso, lo resistimos, tenemos victoria en el nombre de Jesús sobre eso. No tenemos que dejar que el enemigo nos trabaje la cabeza haciéndonos creer que hay algo, mirá que hay algo no resuelto, mirá que si te pasa esto es porque, ¿no? A veces, como decimos, es cierto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, yo no quiero esto en mi vida. Perdoname, limpiame, mostrame qué tengo que sanar, cómo tengo... Hasta hay una palabra que ya no se usa en la iglesia, en el cristianismo, últimamente, que es restituir. La doctrina de la restitución. Desapareció la doctrina de la restitución. Como devolver. Claro, restituir al agraviado. Restituir los libros que se prestan. O sea, Estamos en hora. ¿Estamos? En hora. ¿En hora? Son las 8. Bueno, el arrepentimiento es personal. La culpabilidad de mi padre no me hace culpable, ni el arrepentimiento de mi madre me hace inocente. El alma que pecare, esa morirá. Lo que leíamos en Ezequiel. Más allá de las causas que provocan la muerte física, Jesús se enfoca en la muerte espiritual. Tenemos para pensar en la semana, pero más que nada para alentarnos y reafirmar esto. Si creemos esto, si creemos que tenemos victoria en el nombre de Jesús, que podemos cortar con las tendencias o las herencias familiares, y bueno, sigamos orando
para que el Espíritu Santo saque a luz aquellas cosas que tenemos que cortar. Pedirle que Él nos haga libre de nuestros temores, de nuestros vicios, de nuestra carne, de todo lo que pueda venir en nuestra historia, y Dios nos va a dar la victoria. Esto no solo sirve para nosotros. Estamos viviendo tiempos en donde también va a llegar el momento en que tenemos que ministrar esto a otros que vienen en esta situación. Y si nosotros tenemos esta convicción, con la misma convicción podemos ayudar a otro para que sepa que así como Dios nos hizo libre a nosotros en Cristo, también lo puede hacer con ellos, ¿no? Y de esa manera servir como instrumentos de Dios para bendecir a una persona que llega en esa situación. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Quién nos va a guiar? Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella somos libres, Señor. Como tú nos dices, Señor, tú nos santificas, Señor, tú nos limpias, nos purificas a través de la verdad, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hiciste libres, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, y tú nos diste vida. Y no solamente nos diste vida, Señor, pero también traes libertad. Señor, tu Espíritu Santo trae a nuestro corazón, Señor, aquellas cosas con las cuales, Señor, debemos arrepentirnos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Amén. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a Ricardo, Señor, a Padre, a Martín, Señor, a nuestros hermanos en Buenos Aires, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están aquí y regresan a su casa, Padre, y los que están por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.